¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será si Cristo no está? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será si Cristo no está? Si Él no está. Hermano, que el Señor les bendiga. Una vez más estoy en vuestros medios para traerle un reflejo acerca de la palabra con el título de la guerra espiritual. Es un conflicto grande de todo creyente, que tenemos que entender que en este evangelio es un conflicto entre la vieja criatura que tiene que morir y la nueva criatura que tiene que vivir para Cristo. Y también la guerra espiritual, que es otro conflicto. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni es contra el vecino, ni es contra ningún hermano, ni con un ser humano, sino contra potestades y espíritus y potestades y principados de maldad, de las regiones celestiales que están en los aires. Usted no lo puede ver, y usted no lo puede tocar, y usted le puede decir lo que usted quiere decirle en palabras como usted lo quiere decir, y no lo va a ofender y no le va a hacer daño. Y la única manera que usted puede derrotarlo es a través de Cristo, porque Él es el que tiene ese poder. Él es el que nos ha dado las armas de guerra, para que batallemos con ellas, para vencer, a través de Cristo, a través de su Espíritu que mora dentro de nosotros, si es que mora dentro de ustedes o de mí. Entonces, Romanos 8, capítulo 5 al 17, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu liberta de la vieja naturaleza y produce justicia. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo repito, número 4, capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, asimismo Cristo anduvo, sino conforme al Espíritu. Por eso es que Cristo venció, porque vivía en el Espíritu. La carne nada te va a ayudar. Andar en los deleites y placeres de este mundo no te ayuda espiritualmente. Lo que hace es que te hunde, te aparta de las cosas espirituales, de la luz, de la verdad. Número 5 del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mi alma adora al Rey de Gloria. Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse... El número 7. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven la diferencia?
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Obvio. Mas ustedes, vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y así alguno, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que es Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Yeshua, vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mi alma adora al Rey de Gloria. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh, de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, mi alma adora a mi Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te hace entender a ti que ya tú no eres tuyo, que tú le perteneces a Él, que Él te va a regañar y te va a demostrar cositas que tú no puedes hacer ya, porque ya tú no, la naturaleza tuya murió y tú lo estás tratando de volver a aplicar otra vez. Esa es la diferencia. Y el último versículo, el 17, dice, y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Verdad? El cristiano que no está padeciendo vituperios y pruebas y sufrimiento y cosas, tiene que chequearse para que juntamente con Cristo seamos glorificados como Él fue glorificado. Porque hay por ahí un evangelio predicando un modernismo de que mucha bendición y prosperidad y casa y carro y bendición para aquí, bendición para allá. Y todo lo que piden es bendición. No quieren sufrimiento. Pues mira, si tú no quieres sufrimiento, tienes un problema. Tienes que amar todo lo que Dios te permite, porque Job dijo a su esposa, le dijo, ¿acaso es yo de aceptar lo bueno y no lo malo de parte de Dios? Dios permite cosas en nuestra vida para pasarnos por el fuego. Y a muchos cristianos no lo quieren. Se ponen a reprender todo. Y no saben, como no viven una vida espiritual, no saben, no le preguntan a Dios, Padre, esto viene de parte tuya. Mira, según tú hablas conmigo, con tu hermano, con tu esposo, con tu marido, con tu hermana, con tu familia, así tienes que tener un contacto con Dios. Y esperar el momento en que Él te conteste, porque Él te va a contestar. De alguna manera u otra, Él te va a responder esa palabra, porque Él queda deudado a responderte porque tú le has preguntado algo. Y Él te lo va a contestar. Ahora, entremos en la predicación. El conflicto, la guerra espiritual, el conflicto del espíritu con la vieja naturaleza llamada la carne, que es tu primer enemigo, tú mismo. Romanos 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu.
Aquí en este versículo está bien claro que habla de dos grupos de creyentes. El primer grupo, los que son atraídos por las cosas de este mundo y todo lo que distrae para invertir más tiempo en las cosas de este mundo. La Biblia habla del Dios de este mundo y Efesios lo llama en el versículo 2, capítulo 2, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, lo llama el príncipe de la potestad del aire. Aquí hay algo muy interesante. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero el que vive conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí en este versículo habla en claro de dos grupos creyentes. Primero, uno de los que son atraídos por las cosas de este mundo, la pasión de la carne, el dinero, el trabajo, las amistades y hacer cosas que son más del mundo que de Dios. Si yo estoy haciendo más cosas para las cosas del mundo y no estoy haciendo para las cosas de Dios, tú tienes un problema serio, muy serio. Tu vida espiritual no te das de cuenta porque no te has mirado. Tú miras a otros, pero no te miras tú. Tú estás en un problema serio y no lo sabes. Te has distraído. Has invertido más tiempo en las cosas de este mundo. Y la Biblia habla del Dios de este mundo, que Él es un mentiroso. El trabajo de Él es engañar, de falsificar, de imitar a Dios. Y así hay muchos creyentes que imitan, que son santos, que tienen una vida espiritual. Y hablan de, cuando tú los ves hablando de cosas de espirituales, como si ellos fueran espirituales, pero su fruto y su vida espiritual y el Espíritu de Dios te habla y te dice que ellos están mintiendo, que son unos imitadores. Porque los que viven conforme, hablando de un diario vivir, el Espíritu Santo se ha alejado de esa persona y la persona toma el control haciendo lo que le parece en la carne o más le gusta, las cosas de la carne. Habla este versículo bien claro y dice, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora hablamos del otro lado. Primero hablamos de los que viven en la carne. Ahora vamos a hablar de los que viven en el Espíritu, refiriéndose otra vez a los que diariamente su corazón y su mente en las cosas espirituales. De estos dos grupos de creyentes que se llaman la Iglesia de Jesucristo. Otro ejemplo que de la Biblia no se encuentra es en Mateo 25 y habla de dos grupos, de las 10 vírgenes, las fatuas y las prudentes. Notemos el papel tan importante que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, ¿a quién? Mira, dice 1 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 14. Notemos el papel tan importante que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. 1 de Corintios 2, 12. Y nosotros, y en nosotros. ¿Y a quién se refiere la palabra? Se refiere, nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado espiritualmente. El Espíritu Santo te da a entender a ti, cuando tú vives una vida espiritual, lo importante que ha sido Cristo en tu vida. Porque primeramente te sacó, como le voy a hablar, mi testimonio. A mí me sacó de una muerte segura, de un vicio de droga. Me sacó de pecado, de una vida muerta espiritualmente en las cosas de Dios, viviendo conforme a los deseos de la carne y las potestades de este mundo. Ahora, una vez más la Biblia habla en 1 de Corintios capítulo 2, 12. Dice que habla de dos espíritus en ese versículo. En el 12 encontramos que dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es este espíritu que hemos recibido entonces? El Espíritu Santo. Habla de dos espíritus. Que no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es este espíritu? Repito.
el de Cristo. Ahora, el otro, que es la vieja criatura, la carne, esa persona no le da tiempo a Dios. Esa persona se entretiene con cosas cotidianas, no ayuna, sus oraciones son cortas, no tiene tiempo para Dios. Y el versículo 14 describe que el hombre natural no acepta cosas del Espíritu de Dios, tampoco acepta reprensión, consejo. Pretende ser espiritual, pero no lo es con sus frutos. Si pone su corazón y su mente en balanza, sus frutos son pobres. Las acciones son pobres hacia lo que se refiere para Dios. No tienen tiempo para Dios, pero sí tienen tiempo para el amigo que no va a la iglesia, que es un mundano, que está apartado, que no conoce a Dios. Con ellos anda. Un cristiano no puede estar con ellos, a menos que sea para traerlos a Cristo, ganárnoslos para Cristo, trayéndole la palabra para que la palabra en el día del juicio, si no lo acepta a Cristo, esa misma palabra le va a ser de juicio a ellos. Porque va a haber prueba de que Dios envió su siervo para predicarle el evangelio, pero ellos no lo aceptaron. Pero si tú te pones a guiar con ellos y andar con ellos diariamente y todos los días y todas las semanas y todo el mes y todo el año y todo el tiempo y yendo para aquí, yendo para allá y amigo para aquí y considerando la familia y haciéndote amigo de ellos, te constituiste enemigo de Dios y crees que eres un creyente. Muy ocupado en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales, que son los frutos del creyente, que aman a Dios. Mi alma adora al Rey de Gloria. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar cualquier hermano? Vamos a ayunar, vamos a buscar de las cosas de arriba, vamos a crecer. Tenemos una guerra, un espíritu que diariamente que ataca a los cristianos con enfermedades, con síntomas, con tumores, con esto, con allá, con cansancio, con todo. Y tú tienes que reprender eso. Esa es la fe, la autoridad que Dios te dio. Tú tienes que a decirle a la enfermedad, te vas de mí, yo no te acepto. Porque el diablo está buscando vencer todo el que se llama cristiano, aplastarlo, porque nos odian. Sobre todas las cosas, la muerte espiritual se mete en el creyente muy sigilosamente. Y no se dan de cuenta, ven lo otro, ven lo de otra persona, pero no ven lo suyo. Efesios 2, del 1 al 22, de muerte a vida en agradecimiento que le debemos a Cristo, y cuidemos celosamente esta salvación tan linda que gracias al Padre Celestial, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna por los méritos de Cristo Jesús. Cristo nos libró de la muerte, delitos y pecados. El viejo hombre, que según la corriente de este mundo es gobernado por gobernantes de las tinieblas y principados de las potestades del aire, espíritus que operan en la maldad, y los que son atrapados viven en pasiones de la carne y la muerte, en desobediencia contra Dios. Se llama el viejo hombre. Mi alma adora al Rey de Gloria. Los demonios no piden permiso para controlar la vida del ser humano. Los que son hijos de Dios están bajo cobertura del Espíritu Santo de Dios y tienen a Dios como protector. Te protege. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más queremos? Tenemos todo de Dios. Ser un creyente es disfrutar de todos los privilegios de un creyente, del reino de Dios. Perdóname. Disfrutar de las cosas de arriba. Efesios 6:12 dice, y aquí entramos en el medio de esta predicación, que es según la guerra espiritual. Porque dice que en Efesios 6:12 nos explica, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pensemos claramente, abramos los ojos, miremos la escritura. 1 Samuel 17, este capítulo nos habla de la guerra contra el pueblo de Israel, un enemigo al lado de opuesto, listo para matar y destruir y hacerlos esclavos, como el demonio, como el enemigo quiere hacer con nosotros hoy en día. Lo que pasa es que mucha gente no se dan de cuenta que el mundo espiritual le está afectando su vida porque no viven en las cosas de Dios para que Dios le abra los ojos espirituales y vean el mundo espiritual que le está haciendo la maldad. Y así operan contra la iglesia de Jesucristo estos demonios y principados controlados por Satanás. El Señor los reprenda, que Cristo los reprenda, que seamos como David. ¿Qué era o cuál fue el poder que usó David para derrotar a Goliat? ¿Qué dice la Biblia? En 1 Samuel 17:37 dice: así Yahweh, mi Dios, que ha librado de las garras del león. Explica, David dice así Yahweh, mi Dios, que me ha librado de las garras del león. David fue librado. Y de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo, de Goliat. Y aquí vemos la fe de David puesta en las manos de Dios. Y de la misma manera todo creyente lavado con la sangre de Cristo debe confiar que Dios es quien me libra de todo mal. Mi único deber es poner mi corazón y mi confianza en Yahweh, en Dios Todopoderoso. Juan 12:35, 12:46, 14, 17 y 18 dice: te doy gracias, oh Dios Yahweh, por quien todas las cosas vienen a ser hechas, y por tu Hijo Jesucristo vino como luz al mundo para que ningún hombre viva en oscuridad. Caminen en esa luz. Pongan su fe en esa luz para que sean hijos de esa luz. Mi alma adora al Rey de Gloria. Hijos de luz. Discípulos. Jesús lo que le decía es: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no les sorprendan las tinieblas. Por la guerra espiritual, las que están en las huestes celestiales, que son tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va, no sabe quién lo está atacando. Pero Cristo es la luz, y mientras tú andas en esa luz, créelo, cree en esa luz, para que seas hijo de esa luz. Mi alma adora al Rey de Gloria, de Dios, el verbo de vida. Jesucristo, a Él sea la alabanza y toda adoración sea a Cristo Jesús. La luz disipa las tinieblas. Y en la creación y principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, la Biblia nos relata que había desorden y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Pero el Espíritu Santo de Yahweh dijo: sea la luz. Y la luz separó. Dijo: sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La Biblia, el verbo, dice que Dios es la luz. Es luz. Y nuestra luz. Y Cristo Jesús dijo en Juan 12:35, dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Andar en tanto que tenéis la luz, a Cristo. Esa luz es Cristo. Y su Espíritu Santo nos acompaña con su luz. Por eso somos hijos de luz. Por eso Cristo dijo: caminen en mi luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque las tinieblas, cuando tú estás en Cristo, la maldad, la brujería, la santería, el hechicismo, el santerismo, el satanismo, los espíritus de maldad, los brujos, demonios, no te pueden tocar.
Porque tú no eres parte del mundo espiritual de maldad, si tú no eres parte del mundo de la luz de Cristo, que está cubierto por el poder de Dios. El Espíritu Santo te sella y te separa, mi alma adora Rey de gloria. Para que no te sorprendan las tinieblas. ¿De qué tinieblas hablaba Jesús? El mundo oscuro, la caída de Satanás y su gobierno de maldad, el cual habla la Biblia. Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 6, 28 y 12, 18. Efesios 6, 12, que habla de la guerra, nuestra lucha. No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes se enfrentan diariamente en una guerra espiritual. Las huestes de maldad no descansan. Las huestes espirituales de maldad es un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus inmundos malos, ángeles caídos. Mateo 4:10. Esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad. Juan 12:31, 14:30, 16:11, 2 Corintios 4:4, Primera de Juan 5:19, que estimulan a los impíos, se oponen a la voluntad de Dios. Génesis 3:1-7, Daniel 10:12-13, Mateo 13:38-39, y diariamente atacan a los creyentes de este siglo, de esta época. Primera de Pedro 5:8, constituyen una gran multitud. Apocalipsis 12, 4, 7, y están organizados en un imperio de maldad sumamente sistemático que tiene jerarquía y orden. Juan 14:30, y la iglesia anda dormida con un enemigo tan feroz, y Dios y Cristo habiéndole dado autoridad sobre ellos, se duermen, se cierran en cuatro paredes, se ponen a discutir envidia, y los pastores, en vez de con una guerra tan ridícula, ¿cómo se podrá decir eso? Tenemos una guerra tan peligrosa para la iglesia y ellos están dormidos, que no entrenan en las iglesias. Prefieren tener grupos llenas las iglesias y entretenerlos con entretenimiento, pero no le hablan de la guerra espiritual, no los entrenan para que al final de año se levante un evangelista, un misionero, un evangelista, para que levantemos un ejército grande y tengamos la victoria dándole almas a Cristo. No entiendo esto. ¿Qué está pasando con la iglesia? Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Haz el trabajo que Dios te dio. No te entretengas con pastores. No te entretengan teniendo grandes cantidades. Dios se conforma con 2 o 3. Pero que levante un ejército. Que alguien se levante con sabiduría, entendimiento y poder para que ganemos almas para Cristo. Ese es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y aquel que se crea en él sea salvo, mas no se pierda. Ese es el evangelio. Que descendió del cielo. El Espíritu Santo, tu mejor amigo. El que todo te lo va a enseñar. Tú no necesitas maestro, porque Él te va a enseñar. Pero hay pastores que se encierran en 4 paredes y nunca van para afuera a buscar alma. El culto entró, empezó, se terminó y todo el mundo para su casa, para el restaurante a comer. Anyway, mira, vamos a dejarlo ahí. Con lo que sea, y diariamente atacan a los creyentes de esta época. Constituyen una gran multitud, Apocalipsis 12, 4-7, y están organizados y un imperio de maldad sumamente sistemático, que tiene jerarquía y orden, y los hermanos matándose y peleándose. El hermano cayó en adulterio y le meten una disciplina severa que él mismo no lo haría, en vez de meterse en ayuno y oración para que ese hombre se levante. Y esos demonios se van. Pero como no hay sabiduría, no hay vida espiritual,
pues lo primero que sale de la carne es meterle una disciplina, como si Dios, como si Cristo hizo eso con la mujer samaritana, con la mujer que encontraron en adulterio. Como si Cristo hizo con la humanidad eso. Le dijo, mira, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Cristo, hay que ser como Cristo fue. Jerarquía y orden. Juan 14:30. Y conocen hasta qué grado espiritual está nuestra fe en Cristo Jesús. Para que tú veas cómo el enemigo conoce las debilidades de cada creyente y de cada pastor, misionero y evangelista y maestro. El creyente y su fe hacia Cristo Jesús nos da recompensa y lo podemos entender claramente en la oración intercesora de Cristo como sumo sacerdote, Juan 17, 20 al 26. En Cristo Jesús estamos seguros de ser participantes y herederos del reino celestial, primera de Juan 3, 14 y 24. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el amor. Pero hoy en día tú tienes que tener cuidado de todo en la iglesia, porque hay una malicia metida entre los que si la hermana, una hermana o un hermano, la mujer, las hermanas no pueden casadas, tú las ves, es una cosa que yo lo veo como es un drama, porque si tú no tienes espíritu, el viejo hombre dentro de ti, tú no tienes ya pecado, tú no tienes que preocuparte de nada, tú tienes que vivir para Cristo. No está supuesto a haber ninguna malicia en ti. Serás astuto como una serpiente, pero manso como una paloma. Y si te pones una blusa muy escotada y te pones no te tienes que poner, si te pones una blusa que te cubra, no cubre tu cuerpo y no tienes que estar poniéndote la mano para que no te vean. Porque ¿para qué hay necesidad de eso? Estamos luchando contra cosas más importantes y peligrosas en nuestra vida como creyentes de estar preocupándonos de cosas que no tienen sentido. ¿En que nos amamos los unos a los otros? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Miren, para un extremo que la iglesia está tan fría y una iglesia moderna que está muerta, que supuestamente si tú amas a tu hermano carnal de nacimiento, y algo le pasa, o no te visita por un tiempo, cualquier cosa, tú vas a la casa de él, lo buscas porque es tu hermano y te preocupas por él, por su salud y por todo, o tu hijo, o tu hermana, o tu tía, o tu madre, o tu padre. Así mismo tienes que tú mirar tu hermano que está en la iglesia. Tienes que orar por él, vivir, buscarlo, como si fuese tu sangre. Porque así mismo Cristo hizo por ti. Cuando en la cruz del Calvario Él pensó en ti, pensó en mí y en toda la humanidad. Y nos dejó el ejemplo para que nosotros nos amemos los unos a los otros, porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que habla es el amor. Y el que ama a su hermano, no lo dice con palabras, sino con demostración en hechos, que darán señal de que somos hijos de luz. Mire, yo he visto cosas que en esta vida, yo he visto personas que han venido, visitado, donde yo vivo, han venido a visitar, te llaman que están aquí, pero no llegan a tu casa. Te llaman para decirte que están aquí en el área. Mira, hermano, yo estoy por aquí, pero no vinieron directamente ante ti para estar contigo y compartir, sino para ellos darse el gusto de decir que estuvieron acá, que estuvieron por acá, que fueron a visitarte. Eso no fue visita. Eso no es demostración de amor. El espíritu de error.
dentro de la iglesia, primero de Juan 4, 4 al 21. ¿Cómo pelear o hacerle guerra a este mundo de tinieblas? Y me especifico. ¿Cómo pelear y hacerle guerra a este mundo de tinieblas? ¿Qué armas podemos utilizar para vencer las tinieblas? Primeramente, Cristo nos advirtió que andemos en su luz, la luz de Cristo, que es su espíritu y es vida y su palabra. Y creamos en esa luz la fe. Y seremos hijos de esa luz y herederos del reino celestial. Vestidos de toda la armadura de Dios, orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Utilizar la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Y la oración en el versículo 4 y en el Nuevo Testamento te explica. ¿Qué dice la Biblia acerca del tema viviendo los últimos días? ¿Qué dice la Biblia? Busquemos 2 de Timoteo 3:14, 1 al 4, perdón. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La guerra espiritual en lo que estamos viviendo. Días peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y tendrán apariencia de piedad y están en la iglesia contigo, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, te lo dice la palabra. Si te lo está diciendo la palabra que evite a esos cristianos, imagínate al que no va a la iglesia, que va contigo, que es un mundano. Tú no puedes andar con ellos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y con esto termino. Los postreros días o los últimos tiempos o últimas horas de la guerra espiritual, porque habrá hombres amadores de sí mismos, queriendo decir que son personas sin fe, sin amor, queriendo decir que son personas sin fe, sin amor, sin sentimiento, solo quieren conseguir lo que más les gusta. Puede ser dinero, cosas materiales, las mejores marcas de ropa, carro, cosas electrónicas, comida, en fin, lo que más le interese, sin importarle el mal que ocasione a los que les rodean. Y en el mismo, que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Mis amados hermanos, que Dios, hasta aquí mi parte, y con esto termino mi predicación, la predicación de hoy. Que el Señor les bendiga, y le pido a mi Dios que esta palabra pues pueda ayudar de gran bendición a aquel que la atesora y piensa en la palabra para que la palabra haga el efecto que fue enviada para hacer en la vida de aquellos que quieren cambiar para Dios. Que el Señor les bendiga. Shalom Aleichem. Mi alma adora al Rey de Gloria. Hasta la próxima. ¿Qué será